Entonces, muy buen día. Mi nombre es Janet Gómez López. Yo soy enfermera especialista en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Soy docente hora cátedra de la UCEBA y también participo en las prácticas de especialización de la Universidad del Valle. Soy la jefe del programa de heridas y piel sana en la Clínica San Francisco. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de heridas traumáticas, curar, un acto transdisciplinario, pero ante todo quiero agradecer todo al comité organizador por esta invitación, igualmente a la Clínica San Francisco y a Semuseva, pues por permitir este tipo de eventos. Las lesiones traumáticas pues son una alta incidencia de consultas en los servicios de urgencias. Entonces, ¿cómo se define una herida traumática? Pues es aquella que es ocasionada por un agente traumático externo y que por tanta violencia puede llegar a producir daños importantes en nuestro cuerpo y en toda nuestra estructura, que pueden ser muy leves como laceraciones, pueden ser heridas incisas, punzantes, contusas, abrasiones o pueden llegar a producir fracturas. Las heridas traumáticas siempre nos han acompañado. Cuenta la historia de que el hombre neandertal, pues en ese tiempo, con sus pocos conocimientos, pues sus nulos conocimientos, ellos utilizaban hierbas para curar las heridas. Ya luego hay un registro de los egipcios en lo que ellos en sus papiros registran traumas de cabeza a pies y pues ellos utilizaban diferentes insumos para curar este tipo de heridas, en lo que utilizaban grasa animal, utilizaban miel y fibras y pues sin saber estaban utilizando apósitos no adherentes, antibacterianos, osmóticos, que era lo que les ayudaba en su proceso de heridas. Igualmente los egipcios fueron los que incursionaron en el uso de las vendas, ellos utilizaban el lino para proteger las heridas. Ya luego más adelante, pues el padre de la medicina, Hipócrates, utilizaba vino también en las heridas, cera de abejas, aceites, miel, azúcar, que esto es lo que utilizaban como desbridante y ayudaban en el proceso de cicatrización. En la India, ellos utilizaban las cabezas de hormigas grandes, hormigas gigantes, para poder afrontar los bordes de las heridas, y eso es considerado, pues actualmente sería como un apósito biológico. Ya más adelante, en el año 1100 o 120, Rogelio Salerno, que es un famoso cirujano medieval que estudió en la Escuela de Salerno de Italia, y es considerado el padre de la cirugía moderna, pues él incursionó en medidas en las que consideraba que las heridas tenían que ser suturadas y cerradas para mejorar y acelerar el proceso de cicatrización. Ya en el año 1900, en los años 1960, 1963, pues aparece el señor Winters, que él es el que incursiona en el manejo de heridas, pero utilizando el medio húmedo, porque anteriormente todo, pues con el poco conocimiento que se tenía, siempre se dejaba que la herida tuviera una costra y que cicatrizara de esta forma. Pero pues como vamos a ver más adelante, esas no son las mejores condiciones para la cicatrización de las heridas, y Winters, en estudios con cerdos, él identificó que los animales que tenían heridas y que se cubrían con algún medio húmedo, pues estas cicatrizaban mucho más rápido. Ya ahorita en el 2000, en el año 2000, 2006, pues ya la tendencia al cuidado de las heridas ha cambiado. Ya ahorita el conocimiento es hacia la fisiopatología, la inmunología y pues a todo lo que es el desarrollo y todo lo que interfiere en la parte celular y humoral de las heridas, ha hecho de que el manejo de las heridas sea un manejo avanzado y se utilicen diferentes apósitos activos. En el mundo actual, pues el trauma constituye siempre uno de los principales causas de muerte e incapacidad. Tristemente se estima de que cada año 3.5 millones de personas mueren en el planeta a causa del trauma, y que de ellos 2.5 millones son por accidentes y 1 millón son por lesiones intencionales. No alejados de la realidad, pues en Colombia constituye un problema de salud pública bastante importante. Desde la década de los 70, en el siglo XX, las lesiones violentas intencionales han ocupado uno de los primeros lugares de causa de muerte en Colombia, y es que tristemente Colombia es un país afectado por la violencia. Cuando nosotros vemos el reporte del DANE,
del 2018, vemos de que hubo 8.611 muertes violentas, que de esas el 20% corresponden al Valle del Cauca, nuestro departamento, con 1.775 muertes. Y en accidente de tránsito fallecieron 7.155 personas, cifras que son bastante elevadas, lo que hace pensar de que pues este tipo de accidentes se presentan con mucha frecuencia y lo que incrementa en los servicios de urgencias la consulta de este tipo. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia pues, de este tipo de lesiones? Las heridas traumáticas son las que se presentan de origen mecánico, por energía mecánica, que es la que se produce por el movimiento. Esta energía lo que hace es que es transferida por un sólido, por un gas o por un líquido, que lo que hace es que ocasionan daños sobre los tejidos. Entonces son considerados los agentes etiológicos. Estas heridas casi siempre se presentan por tres tipos de fuerzas. Una que es la fuerza de presión, otra que es la fuerza de tracción y la fuerza de cizallamiento. La fuerza de presión, ella incide perpendicularmente en el plano del tejido, lo que ocasiona un aplastamiento en el mismo tejido como tal, lo mismo que lo que hace la fuerza de tracción. Ya la fuerza de cizallamiento lo que produce es un deslizamiento paralelo y opuesto a los planos de la piel, entonces también ocasiona un importante daño sobre los tejidos. Se pueden producir estos efectos y este es el efecto de la energía mecánica como tal, puede ocasionar dos tipos de alteraciones. Una que es la alteración funcional, que es cuando se produce de que el tejido absorbe toda esa cantidad, todo ese golpe en el momento, y esto lo que le causa es una disminución de su vitalidad tisular y lo que le puede llegar a producir una lesión del parénquima o el estroma. También hay alteraciones morfológicas, que es cuando se dan lugar a deformaciones tisulares en el grado máximo de la deformación y se da por la resistencia de los tejidos y se puede llegar a producir la ruptura. Realmente en la práctica pues se combinan las alteraciones funcionales con deformaciones morfológicas y las de funcionales. Y esto da origen a dos tipos de lesiones traumáticas. Las lesiones sin solución de continuidad, que son consideradas las contusiones, y las lesiones con continuidad, que es donde se da la ruptura tisular, que puede llegar a una necrosis celular y hay una pérdida de la integridad cutánea. Después de que se ha producido este tipo de daño sobre nuestro sistema tegumentario, el cuerpo responde a un proceso de cicatrización. En ese proceso de cicatrización hay dos etapas grandes o amplias, que una es la fase catabólica, que esta inicia desde el momento en que se produce la herida traumática hasta aproximadamente el 6º día. Entonces, cuando se produce la herida traumática y hay una hemorragia, entonces hay una contracción vascular, entonces nuestro cuerpo desencadena toda lo que es la cadena de coagulación, donde empiezan a interferir a intervenir, las plaquetas a intentar formar el coágulo. Posteriormente a eso, pues se desencadenan mecanismos de inflamación local, que lo que hacen es que aumentan el catabolismo, degradando todas esas proteínas y esos fenómenos exudativos que se empiezan a producir, y ellos de igual forma intentan hacer una limpieza de ese lecho, de esa herida. Entonces los macrófagos son las células principales de esta parte de la cicatrización, donde ellos lo que hacen es hacer una fagocitosis de cuerpos extraños, de tejido destruido, para intentar hacer una limpieza para poder preparar la herida a que inicie el proceso de granulación. Ya luego de que ha pasado la etapa de inflamación, empieza entonces la fase reparativa, que allí interviene pues la etapa de proliferación, que es donde donde se empieza a formar el tejido conectivo, el tejido granulación, ¿cierto? Entonces, cuando hay pérdida de la continuidad de la piel, las células basales intentan hacer un cierre, ¿cierto? Desde la parte externa hacia la zona central de la herida. Ya cuando es una herida mucho más profunda, pues se requiere la formación de tejido de granulación y se cierra también por la fuerza de
retracción procedente de los tejidos que hay circundantes en la herida, hasta que podamos llegar a una contracción y una remodelación para el cierre definitivo de la herida. Las heridas tienen pues una evolución clínica dentro de su proceso de cicatrización. Cuando es una herida traumática y donde se puede hacer un cierre, afrontamiento de los bordes con suturas, ¿cierto? Entonces se podría decir que es una cicatrización por primera intención, que es cuando podemos aproximar esos bordes y casi siempre hace por una sutura quirúrgica o por tiras de aproximación. Este es el método pues, más rápido, sería el más eficaz. Además, deja menos consecuencias estéticas. La cicatrización se podría lograr aproximadamente entre 8 y 10 días. Esto nos va a disminuir la manipulación y los cambios de los apósitos como tal. También se disminuye el riesgo de infección y pues obviamente optimizamos el tiempo de cicatrización de las heridas. La cicatrización por segunda intención, pues es cuando los bordes están separados y no hay cómo hacer ese afrontamiento por suturas ni por tiras de esa piel, entonces hay un compromiso amplio, ¿cierto? Entonces, sería tener que cerrar con curaciones, estimulando todo el proceso de granulación. El problema es de que va a ser un proceso más lento, puede estar expuesto a complicaciones. Los resultados estéticos en cuanto a su cicatrización también van a ser menores. Funcionalmente también puede dejar un poco más de secuelas que una herida encerrada por primera intención. Y pues el riesgo de que la herida se vuelva crónica y de que su evolución se vuelva tórpida es mucho mayor. Porque cuando nosotros hablábamos aquí en las etapas de la cicatrización, pues resulta y acontece de que cuando la herida no es capaz de pasar la etapa de la inflamación, ya se me empieza a volver crónica, entonces se me estanca y esa herida, entonces muchas veces toca que reagudizar para que ella pueda y vuelva a iniciar todo su proceso para que pueda hacer la parte de la proliferación y la parte del tejido conectivo. La cicatrización por tercera intención es aquella cuando se difiere la herida, porque pues el compromiso es amplio, ¿cierto? Los espacios amplios y requiere hacer lavados, promover el tejido de granulación o promover la limpieza de esa herida, pero cuando se logra controlar esto, pues se hace un cierre, un afrontamiento por suturas, cuando se asegure de que no hayan haber signos de infección. Y la cicatrización por cuarta intención es aquella que cuando aceleramos o cuando el médico especialista acelera el proceso de cicatrización por medio de injertos o por medio de colgados. Hay múltiples factores que pueden llegar a influir en el proceso de cicatrización de los pacientes. Esta capacitación, la palabra clave es asepsia, entonces para que la tengan en cuenta. Hablando de los factores que pueden llegar a influir en el proceso de cicatrización, hay unos factores que son locales y entre ellos está la vascularización. Cuando hay disminución de aporte de oxígeno, entonces pues hay disminución de nutrientes y esto aumenta el riesgo pues de necrosis, aumenta el riesgo de infección. Entonces cuando hay un mayor aporte de oxígeno sobre los tejidos, aumenta la temperatura corporal local, eso nos va a favorecer el proceso de cicatrización. La infección local se convierte en una barrera física para el desarrollo del tejido de granulación, ya que prolonga la etapa catabólica, lo que les estaba explicando ahorita, y retrasa todo el proceso de cicatrización. Esa etapa, esa infección local, lo que hace es de que se provoca necrosis cutánea con acúmulo de detritus y pues esto lo que va a hacer es que va a retrasar y enlentecer todo el tratamiento del paciente y que lo que el problema es de que muchas heridas no presentan unos signos muy claros de infección como son el eritema, el edema, el dolor de calor. Entonces es donde está la importancia de identificar tempranamente unos signos que podrían indicarnos de que el paciente o de que esa herida está presentando una colonización crítica y que requiera un manejo de antibiótico. Entonces, de las cosas que uno tiene que empezar a sospechar es de cuando el paciente tiene una herida y ese exudado empieza a aumentar de forma progresiva y empieza a presentar mal olor, entonces son signos rápidos que podemos identificar e intervenir. Los hematomas, pues los hematomas dificultan el aporte sanguíneo a los tejidos y pues también pueden comportarse como cuerpos extraños y se convierten en un caldo de cultivo. Entonces esto lo que hace es que aumenta el riesgo de infección sobre las heridas.
El estrés mecánico está relacionado con esa manipulación frecuente de las heridas. Entonces, a veces tenemos como el concepto y la idea de que es que las heridas se tienen que limpiar todos los días. No, muchas veces cuando hacemos ese barrido, cuando lastimamos ese tejido de granulación, lo único que le estamos produciendo es un estrés como tal local al tejido y retrasamos el proceso de cicatrización. Cuando también le aportamos tensión y presión externa excesiva a la herida, esto puede llegar a producir un colapso de los vasos y puede llegar a producir una isquemia. Entonces, de ahí que se deben de evitar también suturas a tensión y cuando utilizamos apósitos compresivos que se les ejerza mucha fuerza sobre tal. El tamaño de la herida y la complejidad es un factor súper importante en su proceso de cicatrización, puesto de que entre más amplio, entre más profunda o si tienen tunelizaciones las heridas, pues mayor va a ser el riesgo de infección, mayor va a ser el riesgo de que esta herida se convierta en una herida crónica, entonces se convierte en una barrera física para todo el proceso de proliferación del tejido de granulación. Y como les digo, siempre el mayor problema y el mayor riesgo latente de las heridas es el riesgo de infección. Algo que también nos sucede y un factor de riesgo son los agentes tópicos. Los agentes tópicos como corticoides, como antibióticos, estos apósitos lo que hacen es que inhiben la formación de tejido de granulación, solo deben de ser utilizados en momentos indicados, no de manera continua o en tiempos prolongados. Y cuando se hace una cura inadecuada, por lo que les explicaba ahora de lo que se produce el estrés mecánico sobre las células y retrasa el proceso y destruimos el poco epitelio que pueda estar en la herida. Así como hay unos factores locales, pues hay unos factores sistémicos que están relacionados con todo el proceso de cicatrización que pueden llegar a afectar a los pacientes en algún momento dado. Entre ellos, la edad. Se sabe que entre mayor edad, pues disminución de la capacidad de la proliferación y de la proliferación tisular, y esto va a producir que haya el proceso de angiogénesis también va a ser más lento, entonces la recuperación va a ser mucho más demorada y son los pacientes que son más propensos a que las heridas se vuelvan crónicas. El estado nutricional, pues si no hay nutrientes en nuestro cuerpo, va a haber una disminución en la formación de tejidos como tal. Hay diferentes patologías que nos pueden llevar a disminuir el aporte de oxígeno sobre los tejidos, que también es supremamente importante para la parte de la recuperación de ellos. Y ciertos fármacos pueden disminuir la capacidad de reproducción tisular. Casi siempre están relacionados con esteroides, con medicamentos oncológicos. Otros factores que pueden llegar a afectar al paciente son los hábitos tóxicos, como son el consumo de cigarrillos, como el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas que van a retrasar todo el proceso de cicatrización. Entonces, ¿cómo se clasifican las heridas traumáticas? Pues esto nos va a ayudar, esta clasificación nos va a ayudar para tomar una decisión terapéutica. Las podríamos clasificar de acuerdo a su aspecto macroscópico, entonces, si son limpias o son sucias. ¿Cuándo consideramos que una herida es limpia? Cuando es una herida que lleva menos de 6 horas de su tiempo de evolución, que lo que podamos ver, pues así al macro no se ven signos de infección, no hay tejido desvitalizado, no hay contaminación, no hay cuerpos extraños. Las heridas sucias son aquellas donde encontramos, llevan un tiempo mayor a 6 horas de su evolución y son heridas con tejido desvitalizado o que tienen una alta contaminación como tal. En cuanto al grado de complejidad, van a ser simples cuando son superficiales y solamente afectan piel, lo que es epidermis y dermis y tejido celular subcutáneo, o complejas cuando pueden llegar a afectar estructuras internas como vasos sanguíneos, tendones, músculos. Entonces, esto nos va a ayudar para también identificar qué tan complejo y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el paciente. Las heridas, la clasificación por profundidad, pues son aquellas superficiales en las que se afecta la epidermis, dermis, o las profundas cuando ya se afectan estructuras internas, que es donde se puede llegar a afectar músculo, tendones, huesos. Y ya la clasificación de acuerdo a la relación con cavidades, se pueden clasificar no penetrantes o penetrantes, que las penetrantes son las no penetrantes son las que
no provocan lesiones en ningún órgano interno y las penetrantes son las que pueden llegar a producir algún tipo de hemorragia o lesión en algún órgano interno como un neumotórax. Entonces, es muy importante la valoración inicial que se le realiza a este paciente que presenta una herida traumática, puesto de que se debe investigar y se debe indagar sobre el tiempo de ocurrencia del paciente, cuál fue el mecanismo que le ocasionó esa lesión al paciente y cuál fue la actuación inicial que se le hizo a ese paciente por si donde se atiende el paciente no se realizó la primera intervención. Esto con el fin de determinar cuál es el objetivo y cuáles son los riesgos con los que se enfrenta el paciente y cuál va a ser la mejor intervención para ese paciente. Entonces, el tiempo de evolución de una herida cumple un papel fundamental para la intervención que el médico vaya a realizar con ese paciente. Se considera lo que les explicaba, que las heridas limpias son aquellas que duran menos de 6 horas en su evolución, entonces se podría realizar una sutura primaria, que el objetivo es hacer el afrontamiento de los bordes de la manera más temprana para acelerar el proceso de cicatrización y para disminuir el riesgo de infección de este paciente. Se considera igualmente que en rostro este tiempo podría ser un poco más amplio. Algunos autores hablan de que se podría prolongar hasta 12 horas, otros dicen que hasta 24 horas. Realmente va a depender como macroscópico de los hallazgos que uno encuentre en la valoración de ese paciente. Las heridas contaminadas pues son aquellas que llevan entre 6 y 12 horas. Aquí ya la sutura primaria pues no es la primera opción, dependiendo de la valoración que se haga de esa herida y de lo que uno indague de ese paciente, cómo fue, con qué mecanismo, qué tan contaminado está expuesto ese paciente. Entonces, el problema o la condición de realizar una sutura primaria es de que se le va a tener que hacer un seguimiento más estrecho a este paciente y pues ya tendría que revisar la necesidad de adicionar antibióticos en su tratamiento. Ya las heridas infectadas, que son aquellas que llevan más de 12 horas, en las que definitivamente pues una sutura primaria no va a ser la opción, entonces se debe considerar de que se debe hacer un cierre por segunda intención y pues aquí en este sí se va a necesitar un cubrimiento con antibióticos. La cobertura precoz de las lesiones siempre va a ser el objetivo y siempre va a ser como el primer paso para los pacientes. Hay ciertas contraindicaciones de la sutura primaria y está dado por el riesgo inminente de infección. Entonces, ¿qué heridas están con mayor riesgo de infección? Son aquellas que tienen contaminación por cuerpos extraños, que tienen unos trayectos irregulares, entonces pueden dejar unos trayectos fistulosos, entonces pueden producirse infección. Cuando la sospecha de gérmenes, de gérmenes patógenos es muy alta, entonces, por ejemplo, esas heridas que son por mordeduras o de una contaminación importante en esa herida. Y pues cuando se ha demorado mucho el inicio del tratamiento y de la intervención de esa herida como tal. Entonces esas heridas son heridas que no son candidatas a una sutura primaria. La cobertura cutánea siempre va a ser el objetivo primario, pues para intentar evitar pues la pérdida de nutrientes, líquidos, electrolitos y proveer una barrera contra infecciones, porque acuérdense que nuestra piel, nuestro sistema tegumentario es la principal barrera de protección que nosotros tenemos contra todas las agresiones que nos puede dar el medio externo. Y entre esas agresiones a las que estamos expuestos siempre está la infección y ese es de lo que podría llegar a cobrar pérdida de una extremidad, pérdida de vida del paciente. También hay que intentar disminuir y controlar pues, el dolor del paciente, mantener la temperatura corporal en esas lesiones extensas donde hay pérdidas importantes de fluidos corporales y intentar devolverle a ese paciente la funcionalidad. Se debe hacer profilaxis antitetánica. Hay ciertas heridas que son tienen alto riesgo de tétanos, entonces se debe tener en cuenta el médico ordenar la dosis antitetánica. Esas heridas son como las quemaduras con tejido desvitalizado, heridas punzantes en las que hubo contacto con el suelo, con estiércol, heridas contaminadas por algún cuerpo extraño, fracturas abiertas, mordeduras de diferentes animales, heridas de congelación. Esas heridas que requieren procedimientos quirúrgicos y que ese procedimiento quirúrgico se sabe que se va a retrasar, entonces se debe tener en cuenta. Y esos pacientes que ya presenten sepsis y que se confirmado.
El principal objetivo del cuidado de la herida es crear condiciones óptimas para su curación, permitiendo siempre la recuperación pues, del paciente y de la integridad cutánea, intentando restablecer toda la función de la zona lesionada, además de lo estético. Entonces se debe pensar en lo estético, pero también en la parte funcional del paciente como tal. El tratamiento pues debe estar enfocado a promover el bienestar, a corregir esos factores de riesgo que el paciente tiene en ese momento. Entonces, de ahí es que la valoración tiene que ser una valoración integral del paciente, no solamente ver la herida como tal, sino ver todo lo que está a su alrededor y todos los factores que el paciente tiene que pueden llegar a que esa herida presente complicaciones, que presente retrasos en el proceso de la cicatrización. Se debe prevenir todas las complicaciones y si el paciente en ese caso tiene hemorragia, pues se tiene que controlar la hemorragia. Hay unas recomendaciones generales para cuando el paciente llegue a urgencias. Lo primero es siempre contener la hemorragia y cubrir esas heridas con compresas o vendas estériles. Lo ideal es de que se haga una limpieza exhaustiva de esas heridas, de que se laven con solución salina. La solución más indicada para la limpieza de las heridas es la solución salina, porque es la fisiológicamente similar a nuestro organismo. Debe hacerse en grandes cantidades, entonces debe ser lavar con abundante. En la primera lavada de la herida se recomienda el uso de antisépticos, ya que esto nos va a disminuir la colonización y la carga bacteriana de esa herida. Ciertas instituciones, las instituciones tienen ciertos protocolos de acuerdo al tipo de heridas, cuando esas heridas incluyen amputaciones, entonces la sumersión de la zona sobre antisépticos, pero entonces va a depender de acuerdo a cada institución como lo tenga establecido. Si el paciente tiene, además de la herida, tiene una fractura, pues se debe estabilizar estabilizar esa fractura y hacer la cobertura de las partes blandas. Lo ideal es de que si, por ejemplo, la herida es una herida muy traumática, es una herida avulsiva y queda algún colgajo así expuesto, entonces intentar posicionarlo y conservar la humedad de esa zona para intentar mantener la hidratación del lecho de la herida. Si se puede hacer una sutura primaria, unos pequeños puntos que nos ayuden a conservar la integridad cutánea, pues esto le va a favorecer. Luego el paciente pues va a ser intervenido quirúrgicamente, pero pues esto le va a prevenir de las complicaciones que se le pueden presentar. Si es una herida que tiene demasiado tejido necrótico, tiene detritus, está contaminada, pues el desbridamiento precoz siempre va a ser importante sobre ellas. Se requiere hacer un arrastre mecánico para eliminar todos sus agentes contaminantes de las heridas. Gustilo decía que en las lesiones que son graves se requiere no solamente un lavado quirúrgico, sino que muchas veces van a requerir una observación y tratamientos en 24 y 48 horas. Y lo que yo les decía de Winter Skal es que él hablaba sobre la cicatrización en medio húmedo, entonces la importancia de cubrir los tejidos con compresas estériles y humedecerlas con solución salina para que se mantenga toda la hidratación y no se pierdan los nutrientes que también se empiezan a eliminar, porque esto nos va a favorecer el proceso de cicatrización. En muchas instituciones de salud contamos con apósitos avanzados, que son apósitos vaselinados que nos pueden ayudar a conservar un poco esa humedad, algunos contienen clorexidina, que también nos van a ayudar a controlar esa carga bacteriana para intentar disminuir el riesgo de contaminación y disminuir el riesgo de complicación. Siempre el objetivo del tratamiento va a estar en cubrir el área expuesta, es proteger esos tejidos adyacentes, alinear el eje del miembro afectado, inmovilizando siempre si hay fractura y evitar y prevenir la infección si se requiere una terapia antibiótica en esas heridas grandes expuestas por el riesgo, pues siempre van a requerir estar acompañados con terapia antibiótica. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se nos pueden llegar a presentar? La dehiscencia de las suturas, que esta se puede llegar a presentar entre el 4º día y 14º día. Entonces se produce muchas veces por el aumento de la secreción de las heridas y se produce una pérdida pues del afrontamiento de los bordes como tal. La hiper o la sobregranulación, cuando aumenta el tejido de sobregranulación sobre la piel.
Entonces, y esto muchas veces se da también es por el exceso de humedad sobre ellas. El edema, que el edema nos va a disminuir pues todo el aporte de nutrientes de oxígeno sobre los tejidos y pues hace parte de toda la etapa inflamatoria, entonces toca que ayudar a controlarlo como tal para intentar recuperar esa herida y pues la infección, que es lo que yo les vengo diciendo de que realmente todas las heridas traumáticas el mayor riesgo es la infección. Entonces, casi siempre está relacionado ¿por qué? Por cargas bacterianas, no solamente por las sucedidas en el accidente, sino todo por las que el paciente se expone estando dentro de una institución de salud. Y pues esto lo que nos puede llevar es que el paciente nos haga procedimientos secundarios como una pseudoartrosis, fallas de colgajos o que pueda llegar a perder una extremidad como tal. Ya cuando nosotros hacemos la valoración de los pacientes con heridas, inicialmente las heridas era un tratamiento médico, ¿cierto? Y en el paso del tiempo ha sido una tarea que se le ha ido como delegando al al personal de enfermería como tal, pero es una tarea de que ahora, porque el tema de transdisciplinario, de que requiere la intervención y requiere el pensamiento de muchas disciplinas, pero entonces nosotros cuando valoramos esos pacientes con heridas, pues se hace una valoración sistémica en la que no valoramos una herida, valoramos una persona que tiene una herida, por todos esos factores que yo les he explicado ahorita. Entonces existen diferentes métodos, ayudas que nos pueden indicar cómo va a ser la intervención con ese paciente. Entre ellas está el triángulo de la evaluación de las heridas, en donde ellos lo que hacen es que se basa en ver el lecho de la herida, la piel perilacional de la herida y los bordes de la herida como tal. O está la estrategia TIME, que es una estrategia muy conocida que es de la Unión Europea, donde uno lo que evalúa es el tejido, si hay signos de infección de ese tejido como tal, cómo está el aporte de humedad en la herida, puesto de que yo les hablaba a ustedes de que el ambiente húmedo es el considerado amigable para el proceso de cicatrización, pero pues tiene que haber un equilibrio en ese ambiente. No puede ser demasiada humedad de que macere los tejidos y de que propague también el riesgo de infección, o muy poca humedad de que reseque y cree costras de que no permita el proceso de cicatrización. Y también evalúa los bordes, ya que nos ayuda a mirar cómo están, porque cuando los bordes empiezan a sellar, entonces no permite el cierre de las heridas. Anteriormente todas las curaciones eran heridas, se hacía una curación pasiva, donde era la limpieza con una gasa y se secaba y se cubría con un apósito protector y ya. Realmente hemos evolucionado mucho en esto. Ya existe la curación avanzada y es donde utilizamos apósitos activos e interactivos que nos ayudan a mantener esa humedad y nos ayudan a promover esa cicatrización, nos ayudan a controlar factores locales de la herida para permitir su cicatrización. Entonces esos apósitos interactivos lo que promueven es el ambiente húmedo. También hay apósitos bioactivos que utilizan matrices de regeneración dérmica y apósitos mixtos que utilizan ambiente húmedo más la regeneración dérmica. De igual manera, seguimos avanzando en las líneas de acción en cuanto a todo lo que es heridas. Actualmente está el desbridamiento ultrasónico, que lo que utiliza es la fuerza con la solución salina, se conecta con el equipo y él genera una fuerza, espérate que me enredé, perdón. Empiezo desde las técnicas. Las técnicas avanzadas se utilizan en líneas de acción de la piel, hemos mejorado muchísimo en cuanto a esto. Ahora en el momento contamos con unos equipos de desbridamiento ultrasónico que lo que hace es que con solución salina se genera una gran presión sobre los tejidos que logra el desbridamiento y la liberación de ese tejido necrótico, o a veces capas de biofilm que también se van generando sobre las heridas y no permiten su cicatrización. El uso de la presión hiperbárica para mejorar la perfusión y oxigenación de los tejidos, la terapia de presión negativa, que es una gran ayuda en este momento, ya que ella nos ayuda a controlar el exudado, nos ayuda a afrontar las heridas y nos estimula toda la parte de angiogénesis y de formación de tejidos, acelerando pues este proceso de cicatrización, ayudando a que
toda la etapa de cicatrización no se nos va a quedar en la etapa inflamatoria y así lograr un cierre, ya sea por tercera intención o cuarta intención. Y los factores de crecimiento tisular que en cada día aumentan más. Yo aquí les quise traer un pequeño video de cómo funciona el desbridamiento ultrasónico, donde es un equipo que por medio de ultrasonido junto con solución salina ejerce una presión directa sobre el tejido necrótico. Este equipo es súper amigable con los tejidos sanos, entonces no genera daño sobre tejidos sanos. Es muy poco doloroso con el paciente, no se requiere una anestesia general para hacer el desbridamiento, realmente con una anestesia local es suficiente y es bastante tolerable. Pero ¿por qué realizar un trabajo transdisciplinario en el cuidado de las personas que tienen heridas y enfocado en el paciente con heridas traumáticas? Pues porque los pacientes se ven afectados por diferentes factores que van a llevar a su queda de que se deteriore o de que una herida presente mayores complicaciones que otras. Entonces, una herida no solamente va a depender del ortopedista, del médico general que realizó la lavada y la primera intervención, no, requiere de todo un equipo que intervenga y que todos estemos bajo el mismo pensamiento de que se debe lograr la recuperación del paciente. Entonces, para nosotros poder lograr la rehabilitación de un paciente que tenga una herida traumática o de cualquier paciente que tenga una herida, pues vamos a requerir de las diferentes especialidades médicas que ellos hacen su aporte en toda la parte de intervención directa sobre él, pero de igual forma necesitamos un soporte nutricional, ya que las heridas, si nuestro paciente está desnutrido, presenta déficits nutricionales importantes, pues realmente tampoco su proceso se va a ver y se va a ver deteriorado. Necesitamos el apoyo de rehabilitación, de terapia física, de terapia respiratoria, para que ese paciente lo ideal es que lo podamos devolver a la sociedad en el menor tiempo posible. Psicología, el proceso de sufrir una herida traumática altera a cualquier persona, esto le altera todo su rol, toda su funcionalidad como profesional, como ser humano, como integrante de una familia. Entonces también se requiere el acompañamiento por parte de psicología y enfermería, que nosotros pues somos como, estamos en todas las etapas de la atención del paciente. Entonces, no solamente desde que llegó el paciente de medicina general, lo suturó y ortopedia lo llevó al lavado y ya luego vino la enfermera y lo curó. No, el paciente tenemos que involucrarnos todos y mirar todos los factores que pueden estar afectando o que pueden llegar a afectar esa cicatrización de esa herida. Entonces, aquí yo les quise traer pues unos ejemplos de la evolución clínica de algunos pacientes en los que se trabajó de la mano con los diferentes profesionales. Entonces, cuando esta paciente es una paciente con múltiples fracturas y un edema importante en sus miembros superiores, requería una segunda intervención quirúrgica, pero entonces con ortopedia solicita la intervención por parte de terapia enterostomal, entonces empezamos a trabajar para lograr ayudar a controlar el edema y así mejorar también el aspecto de la piel y la cicatrización de sus heridas, igual forma con este paciente. Entonces, porque el edema siempre está ahí latente, después de un trauma el edema hace parte del proceso normal, pero ese edema nos puede llegar también a que haya pérdida también de la continuidad de la piel y se producen lesiones superficiales, las cuales se tienen que intervenir para que el especialista pueda llegar a hacer una segunda intervención si se requiere. Ese es un pacientico que sufrió una amputación traumática de su extremidad en un accidente de tránsito, cirugía plástica, pues hizo todo su trabajo reconstructivo, entonces es el trabajo de trabajar de la mano de él, de cuidar, porque esto tiene alto valor social, este tipo de heridas, y de cuidar y preservar esa extremidad para que se logre todo el objetivo, entonces tener todas las técnicas estériles y utilizar los apósitos y los insumos necesarios e indicados en este tipo de heridas para promover un adecuado proceso de cicatrización. Lo mismo con esta paciente, una paciente joven de 14 años que sufrió un accidente de tránsito donde una tractomula la pisó y pues perdió
toda su parte distal de los pies. Este es el piecito de ella, requirió un procedimiento bastante importante por cirugía plástica, donde aquí en esta foto pues ya se logra ver de que hay un 90% de logro del colgajo, en que realmente quedan como dos pequeñas lesiones, pero pues a tener esto y no tener la extremidad es bastante importante para el paciente. Este es otro paciente joven que sufrió una herida porque le cayó algún objeto muy pesado sobre ella, entonces le produjo una lesión, un hematoma, que el hematoma, lo que les digo, se convierte en un cuerpo extraño, entonces donde hay que realizar un desbridamiento como tal y lograr un cierre eficaz de la herida. Eso era todo. Les agradezco mucho la atención y la participación a este evento.